Bueno, continuando con mis clases alusivas a mi tesis de investigación en geografía titulada Cambios económicos y socioculturales y su relación con las afectaciones ambientales en el área de influencia de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú en el municipio de Yima. En esta ocasión haré énfasis en los dos objetivos específicos restantes que datan de aspectos sociales, económicos y culturales. Para ello me baso en el objetivo número 3, en los resultados del objetivo número 3, que data sobre cambios económicos y socioculturales en la población objeto de estudio. Entonces, nivel educativo en el municipio de Yima, según el Instituto DANE, en el año 2018. Como se logra apreciar en la gráfica, la mayor parte de la población se concentra en los rasgos de primaria incompleta y de primaria completa, ¿ya? Inclusive el rango de secundaria completa, que es el término de bachiller, es muy escaso para lo que representa esta importante temática relativa a la educación. Entonces, primaria incompleta. Hay alrededor de 2.694 personas que se encuentran en esta situación, ¿ya? Que no lograron ni siquiera culminar la primaria. La media completa tiene un valor de 2.366 personas, es decir, menos de 2.500 personas están en este nivel educativo. En cuanto a ninguno es muy elevado, más de 1.500 personas, total de 1.732 personas se encuentran en este rango. Es demasiado elevado, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI. ¿Ya? En cuanto a la secundaria incompleta, la situación no mejora. 1.658 personas se encuentran en este nivel de educación, ¿ya? En cuanto a primaria completa, un total de 1.359 personas, ni siquiera unas 1.400 personas se encuentran en este rango. En cuanto a nivel universitario, solo 812 personas. En cuanto a la secundaria completa, solo 472 personas, ¿ya? Los restantes niveles educativos presentan un escaso porcentaje, como el caso de técnico preescolar, sin información, que también es válido, especialización, tecnólogo, esto es demasiado escaso, normal incompleta igualmente, y doctorado es casi que inexistente. Continuando, actividades predominantes en el municipio de Yima. Las actividades que más predominan en este municipio son la agricultura, la ganadería y la pesca, las cuales se presentan en ciertos sectores del municipio de Yima con mayor intensidad, como el caso de la ganadería, que se realiza mucho en el corregimiento de Arache, y el caso de la agricultura, que se practica mucho en el corregimiento de Punta Verde y sus áreas circundantes. En cuanto a la pesca, se dan en gran proporción tanto en la zona urbana como en el corregimiento de Sitio Viejo, que es el corregimiento más cercano a la cabecera municipal. Entonces, actividades predominantes hace 15 años o más según los encuestados. En Arache, la pesca y la agricultura, alrededor del 30%, presentaban esta zona. La pesca y la ganadería en un 25%. Agricultura, pesca y ganadería en conjunto solo representan un 10%.
y la pesca representa un 35% ella sola. En lo referente al corregimiento de Sitio Viejo, la pesca, la agricultura y el jornaleo representaban alrededor de un 6% hace 15 años o más. La pesca y la agricultura más de un 60%, alrededor de un 63%. Y la pesca, la agricultura y la ganadería en ese entonces un 30%. Con referencia al corregimiento de Punta Verde, la agricultura, la pesca y el jornaleo abarcan un total del 60% según los encuestados. La pesca y la agricultura un 10%, y un 30% de ellos sostuvo que se dan tanto la pesca, la agricultura, el jornaleo y la caza. La caza actualmente es una actividad muy escasa y el jornaleo también ha venido decayendo, pero en este corregimiento del sur de Chima se ha mantenido con gran notoriedad, debido a que en este corregimiento la maquinaria agrícola es muy escasa, ya que está muy alejado de la zona urbana del municipio de Chima, y esto hace que muchos de los agricultores dependan del trabajo a jornal, que es de gran importancia en este corregimiento del suroccidente del municipio. Seguidamente se hace alusión al porcentaje de ocupación en la zona rural del municipio de Chima en los 3 corregimientos seleccionados como muestra para esta importante investigación. Entonces, empezando con el corregimiento de Punta Verde, alrededor de un 3% de ellos sostuvo que se dedica a la música. En cuanto a ganaderos, también es muy escasos. Menos de un 5% se dedica a esta actividad en este corregimiento. En cuanto a miembros del ejército, de igual manera, es un rango muy reducido. No aplica, abarca un 5%. En esta categoría hace referencia a menores de edad que por lo general no abarcan o no tienen un año de edad. Entonces, por esa razón no ejercen ninguna ocupación. Pescadores, un 5%. Jornaleros, alrededor de un 7%. Las amas de casa, que se refiere a la población femenina, abarcan un 32%. En cuanto a estudiantes, la mayoría de ellos en primaria y un menor porcentaje en secundaria, alrededor de un 19%. En cuanto a docentes, un 2%. Oficios varios, ya que contempla la realización de varias actividades, alrededor de un 17%. Y en cuanto a agricultores, casi un 10%, un 9% de ellos se dedica a esta actividad. Y en oficios varios también tienen a la agricultura como una de sus actividades. Continuando con el corregimiento de Arache. Bueno, un 4% de ellos sostiene que no aplica debido a que son menores de edad, en edad muy temprana. En cuanto a agricultura, sostienen que un 9%. En realidad, el porcentaje debería ser más bajo, solo que 6 de los 20 encuestados para este corregimiento hacen parte del corregimiento de Corozalito, que se encuentra solo a 2 kilómetros de este corregimiento. Lo tuve en cuenta porque antes de realizar mi proceso de encuestas había hablado con un señor de ese corregimiento. Ya, en Corozalito sí se desarrolla bastante la agricultura. En Arache
es muy escasa. ¿Ya? En cuanto a comerciantes, bueno, alrededor de un 2%. Actividades relacionadas con mecánica, un 2%, albañilería de igual manera, vendedores de pescado de igual manera, un 2%. En cuanto al trabajo docente, lo mismo, un 2%. La albañilería y el trabajo docente se dan en una proporción mayor que las categorías mencionadas anteriormente. Con referencia a los estudiantes, abarcan un 26% de los encuestados, de los familiares de los 20 encuestados. ¿Ya? El trabajo de ama de casa, un porcentaje similar, un 27%. Y el de oficios varios es muy numeroso, alrededor del 27% de los familiares de los encuestados, incluyendo también a los mismos encuestados. Es decir, en esta parte de la investigación no solamente se tuvo en cuenta la información personal de ocupación de los 20 encuestados, sino también de los familiares de cada uno de ellos. Entonces, en total son 60 encuestados, 20 en cada corregimiento. Continuando con el corregimiento de Sitio Viejo, bueno, un 2% de ellos sostiene que se dedica tanto a la pesca como a la agricultura. ¿Ya? En cuanto al mototaxismo, esta abarca un 3%. La ganadería, la venta de leche, la gestión cultural, la erradicación, cuentan con porcentajes muy bajos. La jornalería, de igual manera, solo un 3%. Trabajo de enfermería, auxiliar, un 2%, así como el docente, 2%, pescador, 3%. No aplica para niños en edad muy temprana. ¿Ya? Cuanto a la agricultura, un 4%. En cuanto a estudiantes, un 22%. ¿Ya? Principalmente en primaria y en secundaria, así como el caso del corregimiento Arachi. En el corregimiento de Punta Verde, la mayoría hacen parte de la primaria y un menor porcentaje en la secundaria. En cuanto al trabajo de amas de casa, un 32%. Y en cuanto a oficios varios, un 21%. Con referencia a la estructura poblacional por edad y sexo en el municipio de Quima, estos datos fueron aportados también por el Instituto DANE en el año 2018. Entonces, empezando por la gráfica que hace alusión al año 2005, empezando por los hombres, que se encuentran en color azul. Un 5% de la población se encuentra en edades entre 0 y 4 años. Un porcentaje similar entre 5 y 9 años. Con relación a los 10 y 14 años, el porcentaje se acerca al 6%. ¿Ya? En cuanto a pobladores entre 15 y 19 años, empieza a reducirse su nivel. Entonces, a medida que se aumenta de edad, entre personas de 20 años a 40 años, el nivel poblacional empieza a disminuir, y si es de 40 años en adelante, lo mismo. Aquí aparecen que más de 80 años son personas que precisamente llegan a edades mayores a los 80 años. Se logra apreciar que hay una mayor concentración de esta población que de 75 a 79, porque pueden incluso pasar de los 85 años o de los 90 años en algunos casos. En cuanto a mujeres,
En edades entre 0 y 4 años se acerca a un 6%, disminuye un poco entre 5 y 9%, y entre 10 y 14% se mantiene muy similar. Entre 15 y 19 disminuye un poco, es decir, las tasas de natalidad en municipios como Chima, que hace parte del norte del departamento de Córdoba, son bastante elevadas. Entonces, a medida que se aumenta de edad, disminuye el nivel de concentración poblacional, según el DANE, para el año 2005. En la gráfica referente al año 2018 se logra notar una mayor irregularidad en el comportamiento poblacional a nivel local, ¿ya? Digamos que se mantienen tanto en hombres como mujeres el rango de población entre 0 y 4 años con un porcentaje similar al de la gráfica anterior. Lo mismo sucede con el rango entre 5 y 9 años, y se logra evidenciar un aumento entre las categorías de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. Es precisamente por el aumento en edad de los pobladores que en la gráfica anterior de 2005 hicieron parte de la categoría entre 0 y 4 años y también entre 5 y 9 años. Es decir, la población, ese rango de población fue aumentando en edad, ¿ya? Por eso que entre 20 y 24 años se logra notar un aumento también. De igual forma, entre 25 y 54 años se logra notar un drástico aumento en la población, ya un poco incoherente con la gráfica anterior. Eso se debe a los procesos migratorios que se han dado en el municipio de Chima, ¿ya? En el municipio de Chima, el nivel de crecimiento poblacional por cuestiones naturales no es muy notorio, pero en cuanto a procesos de migración, sí se está empezando a aumentar, ¿ya? Esto también se debe a residentes que antes vivían en Venezuela y que regresaron a casas de sus familiares, ¿ya? Por eso que entre 60 y 80 años o más se logra notar un aumento drástico en estas categorías poblacionales. Continuando con mi intervención, en esta ocasión hago referencia al cuarto y último objetivo específico de la investigación, que se refiere a las afectaciones ambientales y cambios económicos presentes en la zona de estudio. Entonces, empezando, percepción de la comunidad, afectaciones ambientales en el municipio de Chima. Punta Verde hace alusión al color anaranjado, Arache al color amarillo y Sitio Viejo al color verde. Entonces, empezando por contaminación por agroquímicos y pesticidas propia de la actividad agrícola. Un 100% de los encuestados en el corregimiento de Punta Verde sostuvo que se da este tipo de contaminación, ya porque en este corregimiento se desarrolla mucho la agricultura. En cuanto al corregimiento de Arache, un 75% de ellos sostuvo que se da este flagelo. En cuanto al corregimiento de Sitio Viejo, también los 20 encuestados sostuvieron que se presenta este tipo de situación. Con referencia a la situación por contaminación por aguas residuales, se logra notar que un 80% de los encuestados del corregimiento de Punta Verde sostuvo que se da este flagelo. Un 90% de los encuestados del corregimiento de Arache sostuvo esta afirmación, debido a que es el corregimiento de mayor tamaño y de mayor población del municipio de Chima,
y un 80% de los encuestados del corregimiento de Sitio Viejo sostuvo que se da un 80%, al igual que en el caso de Punta Verde. En cuanto a disposición de residuos sólidos, un 45% de los habitantes del corregimiento de Punta Verde sostuvo que se da este flagelo. Allá no hay servicios de recolección de basura, pero digamos que ellos tienen una buena relación con su entorno, ¿ya? Ellos tienen que quemar la basura porque no les queda de otra y algunos pobladores la entierran, ¿ya? Pero obviamente mantienen limpios sus lotes habitables. En cuanto al corregimiento de Arache, un 95% de ellos sostuvo que se presenta este flagelo de residuos sólidos, ¿ya? En cuanto al corregimiento de Sitio Viejo, un 60% sostuvo de que se da este flagelo, ¿ya? También depende del nivel poblacional de cada corregimiento, como el caso de Arache, que es el de mayor población, se da este flagelo en gran magnitud. En cuanto a reducción de espejos de agua, bueno, en el caso del corregimiento de Punta Verde, el 100% de ellos sostuvo que se da este flagelo, pero en forma muy reducida, ¿ya? Se han dado procesos de reducción de espejos de agua por terratenientes que han llegado a comprar lotes en el ámbito local, pero ha sido muy reducido. En el caso del corregimiento de Arache, solo un 35% de ellos sostuvo que se da esto, quizás por la misma percepción, pero en realidad es, yo diría que más de un 80% de los encuestados debió de decir esta afirmación. En cuanto al corregimiento de Sitio Viejo, un 80% de ellos sostuvo que han habido procesos de reducción de espejos de agua. En cuanto a disminución de peces, el corregimiento de Punta Verde, los 20 encuestados dijeron que hay este problema, y no es solo en el municipio de Chima, sino en todos los municipios que hacen parte del complejo cenagoso del Bajo Silo. La misma afirmación sostuvieron los 20 encuestados del corregimiento de Arache. Y en cuanto al corregimiento de Sitio Viejo, un 95% de ellos sostuvo esta afirmación. Continuando, percepción de la comunidad según las afectaciones del recurso suelo en el municipio de Chima. Entonces, continuando con el corregimiento de Punta Verde, alrededor del 30% de ellos sostuvo que se da erosión, ¿ya? En el corregimiento de Arache, menos de un 20%, digamos un 17% sostuvo esta afirmación, y el corregimiento de Sitio Viejo, menos de un 5%, ¿ya? La erosión es un flagelo que se da en la zona, pero en realidad no es muy notorio. Lo mismo sucede en la zona urbana. En cuanto a la salinización se presenta en cada uno de los 3 corregimientos, donde los 60 encuestados, 20 por cada corregimiento, sostuvo de que la salinización sí se da, principalmente por el vertimiento de agroquímicos y de pesticidas que se utilizan en la actividad agrícola. En cuanto a la pérdida de vegetación, de igual manera, los 60 encuestados sostuvieron que en sus respectivos corregimientos se da este flagelo. En cuanto a la pérdida de propiedades, en el corregimiento de Punta Verde, un 100% sostuvo que se da este flagelo, debido principalmente a la agricultura, que en esa zona se desarrolla en gran proporción. En cuanto al corregimiento de Arache, alrededor de un 65% sostuvo de que se presenta este flagelo, a pesar de que la agricultura no se desarrolla mucho aquí. También puede ser por otros factores, no solo en la agrícola. En cuanto
al corregimiento de Sitio Viejo, casi un 60% sostuvo de que se presenta este flagelo de pérdida de propiedades. En cuanto a la sedimentación, en el corregimiento de Punta Verde, alrededor de un 5 o 7% sostuvo este flagelo. En el corregimiento de Punta Verde no hay fuentes hídricas de gran magnitud, entonces el flagelo de la sedimentación por lo general tiende a ser bajo. En el caso del corregimiento de Arache, un 40% de los encuestados sostuvo que sea este flagelo, y en el caso del corregimiento de Sitio Viejo, alrededor de un 35% sostuvo que sea este flagelo. Ya en estos dos corregimientos restantes circula el caño Aguas Prietas, que es el principal caño que hace parte del municipio de Chima, y específicamente en el corregimiento de Sitio Viejo circula el arroyo El Trapiche. Por último, las conclusiones. Se denota en la zona una realidad socioambiental que no concuerda con las potencialidades físico-naturales presentes en el territorio, al no realizarse actividades económicas acordes con dichas potencialidades, es decir, con la vocación de uso del suelo. En segunda instancia, se logra reflejar en el territorio la desproporcionada intervención antrópica en actividades como la agricultura y principalmente la ganadería, que ha sido la actividad económica que más efectos negativos ha causado en el ecosistema, tanto en efectos como en la intensidad de estos. En tercer lugar, se ha evidenciado en la actualidad una baja dependencia de actividades económicas propias de la ciénaga, como la pesca y la agricultura, por actividades relacionadas con la albañilería y el mototaxismo, que en la actualidad son más rentables. Ya la mayor parte de la población no depende de las actividades económicas que se realizan en la ciénaga. Por último, las actuales condiciones del ecosistema han incidido en gran medida en los cambios de costumbres basados en las labores agrícolas o pesqueras, ya que las actuales condiciones ecosistémicas han conllevado procesos productivos más acelerados y dañinos que perjudican considerablemente al ecosistema. Esta es parte de la bibliografía a la que acudí para el desarrollo de mi tesis de investigación. Para no extenderme más, solo tuve en cuenta una parte de las referencias bibliográficas. Así que muchas gracias y le dejo con esta fabulosa frase. Es el hecho educativo el recurso más idóneo que transforma al ser humano en su interioridad y al mismo tiempo debe influir en la forma de percibir su realidad, de comprenderla, de interpretarla y de responder ante ella. Unioriente 2004. Suscríbanse al canal, comenten, compartan. Si es necesario, contáctenme, que eso sería de mucha ayuda para mí y por supuesto también para ustedes. La docencia es mi pasión y de esto quiero vivir el resto de mi vida. Muchas gracias.